están? Muy buenos días. Gracias por estar acá. Gracias a Vector Capital por la invitación. Solo una pequeña corrección. Los desafíos económicos del próximo gobierno son tantos que aquí vamos a tratar de acotarlo a los económicos, ¿cierto? Porque hay muchísimos desafíos. Y yo hice una presentación que tiene tres partes. Me voy a referir al escenario externo como principal desafío para el próximo gobierno. Todos sabemos lo que ha pasado este año, lo complejo que ha sido el escenario internacional. Pienso que varios de los elementos de este año se van a traspasar al próximo año. Y después, pensando en lo más interno, ¿verdad? Dos desafíos importantes. Uno es, como dice ahí, volver a crecer y crear empleo. Creo que ese va a ser un objetivo. Ustedes lo han visto seguramente en las campañas políticas, ¿verdad? Como este es un tema central. Y en tercer lugar, el manejo fiscal, ¿cierto? Cómo reordenar las cuentas fiscales, cómo, lo puse acá en términos de recuperar la credibilidad de la regla fiscal. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hoy día, cuando uno habla de las metas fiscales, hay mucha gente, inversionistas extranjeros, que están dejando de creer en las metas, ¿cierto? Y creo que eso es un problema, ¿cierto? Como ancla para la política fiscal. Es como si alguien dejara de creer en que el Banco Central va a cumplir con la meta de inflación, ¿verdad? Por suerte eso no está ni cerca de ocurrir, pero en la parte fiscal hay mucho más duda y por lo tanto pienso que un desafío del próximo gobierno en el área económica es recuperar esa ancla fiscal, junto con el crecimiento económico y la creación de empleo, pero partamos entonces por la parte internacional. Lo primero que tengo acá, estos son números bien conocidos del último informe del Fondo Monetario Internacional, es que este año está terminando mejor de lo esperado, ¿cierto? O sea, si conversábamos a inicios de este año, en abril, mayo, el escenario, la verdad, económico internacional era bastante pesimista, ¿cierto? En medio del inicio de la guerra comercial había pronósticos muy pesimistas respecto a lo que iba a pasar este año con la economía mundial, con el crecimiento mundial. Y afortunadamente, por la forma que ha tomado la guerra comercial, ¿cierto? La forma en que está negociando Trump con el resto del mundo, los impactos han sido bastante acotados. Entonces, lo que tenemos hoy día es un mundo que está creciendo en torno al 3%, incluso con correcciones al alza en el margen de las predicciones de crecimiento mundial, que es un escenario, digamos, bastante razonable. No es el 4% que teníamos hace 10 años atrás cuando China crecía al 10 o al 12, pero un crecimiento del mundo del 3 no es nada malo. Y si logramos mantener tasas de crecimiento en torno a este ritmo, creo que es algo bastante bueno para la economía chilena. Pensando como es el foco de esta presentación en el 2026, si el escenario base es uno en el que el mundo crece en torno al 3%, es una buena base para el crecimiento de la economía chilena, ¿cierto? No es algo espectacular, pero sería algo bueno. Ahora, bueno, acá les muestro algo que probablemente ustedes vieron. Esto es como la probabilidad de recesión en Estados Unidos. Había otros indicadores, distintos bancos de inversión que en su momento decían, mire, solo para recordar esto, era muy probable que Estados Unidos tuviera una recesión. Más del 60% de las probabilidades asignadas, ¿cierto?, eran que hubiera una recesión en Estados Unidos. Ese era el escenario que teníamos al principio de año. Hoy día esa probabilidad es cercana a cero, ¿cierto? Estados Unidos en el margen tercer trimestre está creciendo cerca de 4%, segundo trimestre en torno a 4%, el primer trimestre fue bien malo, pero de ahí en adelante la economía americana ha vuelto a crecer y eso es un pilar importante del crecimiento mundial. Después me voy a referir a China, pero Estados Unidos está creciendo y esto es algo positivo. Este gráfico muestra una encuesta que hace Bank of America a distintos gestores de fondos y les pregunta ¿qué tan probable cree usted que haya una recesión global en los próximos 12 años? Fíjense ustedes que en abril había un porcentaje importante de gestores que decían, mire, es muy probable que haya una recesión mundial. Hoy día ese porcentaje es extraordinariamente bajo, ¿cierto? Todas estas láminas apuntan a lo mismo, a mostrar que un mundo que se veía muy complicado a inicios de año hoy día está terminando bastante mejor de lo previsto. Ahora, ciertamente hay riesgos, ¿cierto? Estos riesgos son tomados, les voy a mostrar dos fuentes para mostrar riesgo. Uno, el Fondo Monetario Internacional, que fue bien explícito en decir que si bien el escenario base es uno de crecimiento en torno al 3%, los riesgos siguen sesgados a la baja, ¿cierto? Y cuando menciona los riesgos, simplemente para resumir,
Uno, ¿cierto? Un riesgo importante que destaca el fondo es la probabilidad de que haya corrección, ¿verdad?, en la bolsa, principalmente la bolsa americana, asociada al desempeño de las acciones tecnológicas, riesgo 1. Riesgo 2, la situación fiscal en diversos países, ¿cierto? Y esto es importante para lo que voy a hablar al final de la política fiscal en Chile. La discusión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas es una discusión hoy día global, ciertamente lo es en Estados Unidos, en Europa, ¿cierto? Y en otros países de la región. Y por lo tanto, fíjense ustedes que esto lo levanta el Fondo Monetario. Hubo hace pocas semanas atrás una portada del Economist también que se refirió específicamente a la mochila fiscal de muchos países. Así que esto es una discusión global, ¿verdad? Especialmente post pandemia, la discusión por la sostenibilidad de las finanzas públicas, algo que ha ido creciendo. Y el tercer riesgo, el Fondo Monetario acá hace referencia a las presiones, sobre todo que está haciendo, no lo dice así directamente, pero uno puede entender que son las presiones del gobierno de Estados Unidos a la Reserva Federal y cómo eso puede terminar desanclando las expectativas de inflación. Eso lo ve como un riesgo. Yo agregaría ahí también que el efecto señal que eso genera para el resto del mundo también es algo negativo, ¿cierto? Si uno empieza a ver gobiernos que son cada vez más duros con los bancos centrales, atacan la autonomía del Banco Central, y eso empieza a ser tomado como ejemplo por otros países pequeños, creo que es un mal camino, ¿verdad?, que puede generar este riesgo de desanclaje de expectativas inflacionarias. Ahora, también hay riesgos positivos, ¿cierto? Digamos, como siempre ocurre, lo que destaca el Fondo Monetario son dos. Principalmente que la guerra comercial sigue evolucionando mejor de lo previsto. Hemos visto esta semana, ¿verdad?, cómo la posibilidad de un acuerdo entre China y Estados Unidos ha impactado positivamente a los mercados, ¿verdad? Si es que la guerra comercial sigue evolucionando de forma positiva, bueno, podemos tener un escenario incluso mejor. Y como escenario positivo también aparece de nuevo la inteligencia artificial con los efectos que eso puede tener sobre productividad, sobre inversión y por lo tanto sobre crecimiento económico puede ser una buena noticia. Pero el balance de riesgo sigue sesgado a la baja. Acá simplemente recordar en el mundo que estamos, acá hay dos indicadores que a mí me gusta mostrar. Primero, el de la izquierda muestra los riesgos geopolíticos que muestran que desde el 2022, ¿cierto?, de la invasión de Rusia a Ucrania, el mundo nosotros estamos viviendo en un mundo particularmente incierto en términos geopolíticos, ¿cierto? Esto no creo que es algo que vaya a cambiar el próximo año, sino que algo que va a ser parte del escenario base que le va a tocar enfrentar al próximo gobierno, un escenario con alta incertidumbre política, geopolítica más bien, y también con una guerra comercial que seguramente va a seguir, ¿verdad? No tenemos claro con qué intensidad, pero ciertamente mientras Donald Trump esté en el gobierno de Estados Unidos, cuesta pensar un escenario distinto, ¿cierto? Es muy probable que la incertidumbre comercial, la incertidumbre geopolítica sean elementos que nos van a acompañar el próximo año. O sea, un escenario base, como les digo, de crecimiento que se ve bastante razonable, pero con estos riesgos que van a seguir presentes el próximo año. Acá hay una proyección que a mí en lo particular me preocupa un poco más. Hace pocos días atrás la OMC publicó sus proyecciones de comercio mundial y lo que dice la OMC es que el próximo año podríamos ver los efectos más nítidos, ¿verdad?, de la guerra arancelaria en el comercio global. Y siendo Chile una economía pequeña, ¿cierto?, que depende del resto del mundo, que es abierta, integrada al comercio mundial, esto no es una buena noticia, ¿cierto? Si bien veíamos que el crecimiento mundial es relativamente estable, el comercio, ¿verdad?, crecería bastante menos. Esto es una proyección naturalmente que está por verse, pero es una señal que no es buena para una economía como la chilena. Entonces, si uno piensa en el impulso externo relevante para Chile, esto no es algo positivo. Y por otro lado, no nos olvidemos que las tarifas en Estados Unidos, más allá de que todo lo que he dicho hasta ahora es que el año ha estado mucho mejor de lo esperado a inicios de año, la verdad es que Estados Unidos está quedando con un nivel de tarifas que es extraordinariamente alto, mucho mayor naturalmente que el que había a principio de año, pero un nivel de tarifas que no había en Estados Unidos hace 100 años atrás. Así que este es un cambio bien importante en términos de la política comercial de Estados Unidos. Obviamente esto ha generado algunas repercusiones, represalias de otros países, y es una señal de, a mi juicio, y esto lo podemos discutir al final, de involución de las relaciones comerciales, de un periodo largo, una historia larga de apertura comercial, de integración de los países al comercio de bienes y servicios, y acá hay un retroceso, a mi juicio, bien significativo que no debemos olvidarnos, ¿verdad?, cuando decimos que
la guerra comercial está impactando menos de lo esperado al mundo, ¿cierto? Que hay un tema de primer orden. Ahora, de la misma fuente que les mostraba hace un rato, el riesgo de recesión global, este informe de Bank of America, ellos mensualmente le preguntan a estos gestores de fondos sobre los principales riesgos, ¿cierto? Los principales riesgos de cola o los escenarios negativos de la economía global. Si uno miraba esto hace algunos meses atrás, por lejos, el mayor riesgo global era la guerra comercial, lo cual hacía bastante sentido. Estábamos todos muy preocupados por el impacto de la guerra comercial. En la medida que hemos ido viendo la forma en que negocia Trump, ¿verdad? Los acuerdos a los cuales se están llegando, ese riesgo ha empezado a perder fuerza. Y cuando uno se para ahora en octubre, la verdad es que la principal preocupación de los gestores globales es que haya una burbuja en las acciones relacionadas con empresas de inteligencia artificial. El segundo riesgo es una segunda ola de inflación. Acá hay mucha gente que está a la espera de que los aumentos de aranceles que les mostraba hace un rato se traspasen a precios, sobre todo en Estados Unidos, y eso impida que la Fed siga bajando tasas. Les voy a comentar a continuación que una de las cosas positivas que hemos visto es que el aumento de aranceles en Estados Unidos se ha traspasado muy poco por el momento a la inflación americana. Pero fíjense que el escenario de riesgo de recesión vinculado a la guerra comercial ha ido perdiendo fuerza. O sea, yo diría, el balance de riesgo se ha ido moviendo hacia cierta preocupación por una sobrevaloración de las empresas de las acciones tecnológicas, principalmente en Estados Unidos. Esa es hoy día una preocupación mucho más relevante. Después hay otros que no voy a mencionar en detalle. Coincidentemente o no, a inicios de este mes, el Fondo Monetario, el Banco de Inglaterra y algunos bancos de inversión advirtieron sobre este riesgo. Y por lo tanto, yo sé que ustedes no están necesariamente metidos en este mundo, pero si ustedes estuvieran específicamente viendo inversiones, acciones, yo diría, mire, no me atrevería a decir que hay hoy día una burbuja en el precio de las acciones tecnológicas, pero yo diría que esas inversiones hay que empezar a mirarlas con bastante cuidado, ¿cierto? O sea, no hay que perder obviamente el potencial que tienen estas acciones. Les voy a mostrar una lámina que dice que hay bastante fundamento detrás del alza del precio de estas acciones, pero algo que hay que estar monitoreando, y acá les pongo también una opinión, ¿cierto?, de JP Morgan reciente, donde le dicen, mire, bueno, ¿y qué espera que ocurra con esto? Bueno, podría haber un ajuste, dicen, en 6 meses, en 2 años, ¿verdad? No es algo que hoy día pensemos que sea inminente, pero como estamos en esta presentación hablando del 2026, al próximo gobierno le podría tocar la corrección del precio de las acciones tecnológicas. Eso es lo que les quiero decir, ¿cierto? Si es que los fundamentos no siguen apoyando el alza de precios de las acciones tecnológicas, podríamos tener una corrección. Predecir esto ustedes saben lo difícil que es, pero es algo que hay que empezar a monitorear con mucho más cercanía. Bueno, esto es lo que les dije, un gráfico que vi en alguna presentación por ahí, no sé si ustedes lo habrán visto, pero que muestra la diferencia entre la burbuja de las .com y la situación actual de la empresa de inteligencia artificial, lo que hace que muchas empresas financieras sigan apostando por estas empresas, porque hay respaldo, ¿verdad? Hay inversiones, hay buenos resultados, ¿verdad? Y eso es distinto, ¿verdad?, lo que uno podría definir como una burbuja en precios de activos financieros. Entonces, por eso digo que por el momento es algo que uno puede estar relativamente tranquilo, pero monitoreando. Yo creo que el diagnóstico es, ¿verdad?, tener un ojo puesto en esto, ¿verdad? No perderse el rally, porque cuando uno mira en términos relativos sería una muy mala decisión perderse el rally de las tecnológicas, pero pienso que empieza a haber suficiente ruido, ¿verdad?, como para prestar atención a este tema. Y el próximo año, pensando que este año ya está cerrado, puede ser un factor de riesgo financiero global que afecte las decisiones del próximo gobierno. Bueno, otra cosa que está ocurriendo es esto, ¿cierto? Que como que nos hemos ido empezando a acostumbrar que cada cierto tiempo el gobierno de Estados Unidos no logre acuerdo presupuestario, ¿cierto? Lo que pasó hoy día, ahora a principios de octubre, fue que, como ustedes seguramente han visto, no se logró acuerdo presupuestario para el 2026, se empiezan a cerrar determinados servicios. Yo diría que uno de los efectos más importantes para quienes nos dedicamos a estos temas es
los problemas para publicación de información económica, los datos de empleo, los datos de inflación que salen atrasados y por lo tanto que son insumos importantes para la decisión de política monetaria, empiezan a tener problemas. Ciertamente también es un tema que está encerrado en los parques, en los museos y que se esté aprovechando, ¿verdad?, de despedir funcionarios públicos, pero para los que seguimos la economía internacional, uno de los problemas es la falta de publicación de datos económicos y hoy día estamos en esta discusión fiscal en Estados Unidos que impide llegar a acuerdo en términos de presupuesto. Acá les muestro un riesgo ya algo más de mediano plazo. Esto no es un riesgo inminente para el 2026, sino que más bien una presión que puede, digamos, ser un factor relevante para las tasas en moneda extranjera, en dólares en particular en los próximos años, que es la dinámica de la deuda en Estados Unidos, ¿cierto? Que estamos con niveles de deuda en torno a 100% del PIB y con proyecciones oficiales, ¿cierto?, de la Oficina del Congreso de Estados Unidos, que esta deuda va a seguir creciendo. Esta semana salió este gráfico de la derecha del Financial Times que muestra que en los próximos años Estados Unidos va a tener más deuda que algunos países de Europa. Yo creo que acá que no hay riesgo de no pago de la deuda americana. Yo creo que ese no es el riesgo. Alguien me puede decir Japón tiene más de 200% del PIB de deuda. Pero sí esto debiera, a mi juicio, mantener presión sobre las tasas de interés de largo plazo en dólares. Yo creo que es muy difícil cambiar esta tendencia de dinámica de la deuda creciente en Estados Unidos y eso va a significar que las tasas en dólares de largo plazo, digamos, tienen poco espacio para bajar. Ese es, a mi juicio, a pesar de que en el margen hemos visto algo de baja de tasa, yo creo que esto va a seguir presionando y esto es un riesgo más bien de mediano a largo plazo, no es algo inminente como a diferencia de lo que mencionaba recién sobre las acciones tecnológicas. Lo que ha ido pasando en este ambiente de incertidumbre, ¿cierto?, de presión sobre la Fed, riesgos fiscales y todo, es que ha habido una mayor demanda por oro, ¿cierto? El precio del oro ha subido, los bancos centrales están demandando más oro. Y sobre el rol del dólar, ¿cierto?, en las transacciones globales, yo hace un par de meses atrás escribí una columna en el Diario Financiero sobre lo que pienso, se los comento acá. Yo creo que es muy difícil que el dólar pierda el rol de reserva, de moneda de reserva, de activo para hacer transacciones globales. A pesar del ruido que hay en Estados Unidos, de la guerra comercial, de las presiones sobre la Fed, de la deuda americana que vimos recién, yo pienso que hoy día no hay sustitutos válidos para el dólar. De nuevo, si uno está, ¿cierto?, en una mesa, está viendo operaciones financieras, yo diría, mire, diversifiquemos, ¿cierto? Hay que tener euro, hay que tener moneda asiática, hay que tener yuan, pero la posibilidad de que el dólar sea sustituido, incluso en el mediano plazo, como moneda para reserva de valor, como moneda para hacer transacciones globales, yo creo que es una probabilidad bastante baja, ¿cierto? Yo veo el dólar todavía como una moneda importante durante los próximos años, ¿verdad? Y ahí hay unas cifras de Bloomberg que muestran la importancia que tiene el dólar todavía en los mercados globales. Muy breve para ir cerrando esta parte, dos datos, no podemos entrar en la coyuntura de Estados Unidos, pero a pesar, como les comentaba al principio, que Estados Unidos está creciendo relativamente bien este año, un problema que tiene es la falta de creación de puestos de trabajo, o sea, el empleo se ha estancado, la inflación se ha estabilizado en torno al 3%, ¿verdad?, que es por sobre el objetivo de la Fed, pero no es nada, ¿verdad?, particularmente preocupante. De hecho, cuando uno mira el balance empleo-inflación en Estados Unidos, lo que estamos viendo es que la Fed está inclinada por bajar tasas, seguramente hoy día va a bajar de nuevo la tasa en 25 puntos, lo va a volver a hacer en diciembre, principalmente por este mandato dual, con una inflación que está un poco más alta, pero contenida, y con empleo que está frenado, ¿cierto? Eso genera espacio para que la Fed baje las tasas. Y lo que va a enfrentar, pensando en el 2026, el próximo gobierno, es una Reserva Federal que en el escenario base va a seguir bajando tasas. O sea, de aquí a fines del próximo año hay espacio para 100 o un poco más de 100 puntos base de recorte de la tasa de fondos federales. Entonces, yo creo que por este lado, ¿cierto?, no, a menos que tengamos un rebrote inflacionario que demostraba que uno de los riesgos, yo creo que el escenario base considera que la Fed sigue bajando tasa en los próximos trimestres. Muy breve sobre China. China, seguramente a ustedes les pasa, existen muchas dudas sobre la calidad de su información. Conocimos recién el PIB
del tercer trimestre, a mí siempre me genera muchas dudas la velocidad con la que China publica sus datos de cuentas nacionales, ¿verdad? Más rápido que cualquier país del mundo, y yo no sé cómo lo hacen. Con ese tamaño de economía son muy eficientes o digamos, uno puede tener serias dudas respecto a la calidad de esa información. En lo concreto, China creció 4,8% en el tercer trimestre y es muy probable que este año termine creciendo en torno al 5%, que es la meta del gobierno. Ahora, hay algunas vulnerabilidades, ¿cierto? Hay una demanda interna en China que está creciendo muy poco. Las ventas minoristas, ustedes las ven acá en la línea amarilla, creciendo en torno a 3%. El sector industrial se ve un poco mejor, el sector exportador se ve bien. China, ¿verdad?, sigue exportando al resto del mundo a pesar de la guerra comercial, a pesar de tener un arancel altísimo con Estados Unidos. El sector exportador y el sector industrial siguen impulsando el crecimiento de China, pero la inversión se ha ido frenando, la inflación como consecuencia del exceso de capacidad de la falta de demanda interna está en terreno negativo, y China ya no es, digamos, el tamaño de la economía, ¿cierto?, es indudable, pero la fuerza de la economía china, sobre todo por su demanda interna, ya no es la que era hace algunos años atrás. Esto se los menciono porque más adelante voy a hablar del desafío de que Chile pueda crecer al 4%. Y cuando uno habla de ese desafío, hay gente que dice, mira, si esto lo hicimos antes. Claro, pero lo hicimos y crecimos más que 4% en un escenario en que China, por ejemplo, crecía, sin ir a los 90, estoy yendo a los 2000, que China crecía al 10 o el 12% y el mundo crecía 4%, no crecía 3% como crecía. Y teníamos un boom de minería que hoy día tiene algunos elementos, ¿verdad?, presentes, pero partíamos de un precio del cobre que estaba en $1 la libra. Hoy día estamos partiendo con un precio mayor, con costos de producción más altos y por lo tanto con una economía china que no tiene la fuerza que tenía hace algunos años atrás, y eso creo que es importante tenerlo presente. Sigue siendo un actor relevante, sigue siendo una enorme economía, pero hoy día está mostrando cierta fragilidad en el mercado inmobiliario, ¿verdad?, en la demanda. Post pandemia, la confianza, el gasto de los consumidores en China se frenó bastante, y eso creo que es un elemento que hay que tener en cuenta. La última portada del Economist es esta. Lo que plantea el Economist, con alguna razón, lo podemos discutir al final, es que China está ganando la guerra comercial. Y básicamente lo que ha pasado en las últimas semanas, durante este mes, es que China ha dicho, mire, okay, usted me va a subir los aranceles, le dice a Estados Unidos, yo voy a restringir las exportaciones de tierras raras, no le voy a comprar soya a los agricultores americanos, y eso obliga a Estados Unidos a negociar, ¿cierto? Entonces, China también tiene herramientas, tiene un poder comprador que es enorme, y por lo tanto lo que vamos a ver esta semana en la PEC en Corea del Sur es una conversación mucho más pareja, si ustedes quieren, entre Estados Unidos y China. China no es un actor pequeño ni mucho menos, y por lo tanto no es que Estados Unidos pueda pasar por arriba de China, sino que China también tiene sus herramientas de negociación a tal punto de que portadas como esta, ¿verdad?, apuntan a que China, ¿verdad?, lo está haciendo bastante bien en la guerra comercial. Entonces, esto se lo dejo ahí, y simplemente un reflejo de aquello, ¿cierto?, de lo anterior, es la evolución de la bolsa china, ¿cierto?, versus la bolsa americana. Digamos, a pesar del temor que había a principios de año, a la bolsa china le ha ido bastante bien. Si uno hubiese tenido que hacer una proyección, los economistas nos equivocamos mucho en esto, ¿verdad? Y yo estaba, ¿cierto?, obviamente en el grupo de los que estábamos muy preocupados a inicios de año. Yo les digo que era imposible predecir el desempeño de las bolsas, especialmente de Estados Unidos y China, que son los principales actores de esta guerra comercial durante este año. Bien, eso como contexto global. En resumen, lo que les quiero plantear acá es que el próximo gobierno va a tener que tomar como dado un escenario externo, que cuando uno mira el escenario base es un escenario relativamente positivo, pero con una serie de riesgos geopolíticos, comerciales, ¿verdad?, que van a seguir estando presentes el próximo año, a lo cual se suma, diría yo, el riesgo de corrección en algunos precios de activos que han estado particularmente dinámicos durante los años recientes, ¿cierto? Entonces yo creo que hay elementos de riesgo, no hay que perder de vista que el balance de riesgo está sesgado a la baja para el próximo año, y eso es algo que para una economía como la chilena es algo relevante. Entonces, dicho eso, pasemos al segundo punto, que es, a mi juicio, el segundo reto económico, o el primero interno, si ustedes quieren, es cómo
recuperar la capacidad de crecimiento y también crear empleos de aquí en adelante, ¿cierto? Traje dos láminas como para introducir, yo creo, la magnitud del problema. Este gráfico muestra la diferencia entre el crecimiento de Chile y el crecimiento mundial. Es muy simple, ¿verdad? La línea verde es el 0 y lo que muestra este gráfico es que del 2013 en adelante Chile pasó a crecer menos de lo que crece el mundo, ¿verdad? Con dos excepciones. Una es el año 2018, que es una excepción relevante para la discusión que vamos a tener acá. El 2018 fue el primer año del segundo gobierno del presidente Piñera, la economía creció 4%. Y después el 2021, muy excepcional, ¿cierto? Porque fue la recuperación post-pandemia con todos los anabólicos que le pusimos a la economía, ¿verdad? Y hubo un crecimiento excepcionalmente alto, insostenible, por cierto. Pero cuando uno mira las proyecciones del fondo, apuntan a que Chile va a seguir creciendo menos que el mundo. Yo pienso que por el nivel de ingreso per cápita que tiene nuestra economía, esto no es aceptable. O sea, Chile al menos debiera tener como objetivo crecer en torno a lo que crece el mundo. Y eso nos eleva la vara del 2% en el que estamos a algo más cercano al 3%, como meta mínima, como piso de crecimiento. O sea, uno debiera apuntar, a mi juicio, al menos a eso. El 4%, les voy a comentar el 4%, pero un poquito más difícil. Al menos al crecimiento mundial. Lo otro también muy simple es que en Chile, en la última década, lo que pasó es que la inversión desapareció. Fíjense ustedes que si uno mira el crecimiento de la inversión pública, la inversión total, esto no es la inversión pública, total, el crecimiento en los últimos 12 años es menos de 1% promedio anual. Los últimos 2 años la inversión cayó en Chile, y eso se compara con 12 años previos de crecimiento de la inversión de cerca de 10%. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces la discusión es ¿por qué crecemos al 2%? ¿Por qué no crecemos más? Yo creo que parte de la respuesta está aquí. Está en que la inversión crece menos de 1% al año, y por lo tanto yo comparto, ¿verdad?, todos los esfuerzos que se hagan, y pensando en el corto plazo, en el 2026 y en el 2027, el foco central, a mi juicio, para crecer más tiene que ser recuperar la inversión. Reducir trámites, bajar impuestos, simplificar regulación, empujar, acelerar, atraer inversión, ir a buscar inversión al mundo, generar condiciones de certeza jurídica y tributaria son centrales, a mi juicio, para esto. Destrabar la inversión va a ser clave para que podamos crecer al 3 o al 4%, porque la inversión ha estado frenada. Este año va a ser un poco distinto, me voy a referir a esto, pero la foto larga del tiempo, si ustedes quieren decir, bueno, qué es lo que ha pasado en Chile, Chile pasó a crecer menos que el mundo, en parte porque la inversión se estancó en nuestra economía. Una visión un poco más de corto plazo. Ahí también, hace pocos días en el Mercurio escribí una columna porque el gobierno está tratando de instalar una visión de que el país recuperó su capacidad de crecer. Es una visión sobre la cual yo discrepo, sobre todo porque tuvimos un primer semestre que fue positivo, ¿cierto? Ustedes que siguen al Banco Central saben que hubo factores puntuales que llevaron a tener buenas cifras de actividad, pero el segundo semestre de este año la economía es un crecimiento en torno de nuevo al potencial y mediocre 2%. O sea, no veo el segundo semestre, no veo que haya cambiado la capacidad de crecimiento de la economía. Y creo que eso es importante cuando uno hace un diagnóstico pensando en el próximo gobierno. Si pensamos que la capacidad de la economía ya se recuperó de crecimiento, bueno, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero pienso que eso es incorrecto. Hay todavía mucho trabajo por hacer. Como les digo, más allá del IMASEC de agosto, el segundo semestre es de nuevo un escenario de crecimiento en torno al 2%. Ahora, hay cosas positivas a mi juicio, y aquí yo les quiero contar que tengo una visión relativamente optimista de lo que puede ser el crecimiento del próximo año, que creo que no está corregido en la visión de consenso, que sigue apostando a crecimiento en torno al 2%. Yo creo que el próximo año puede ser bastante mejor que eso. Naturalmente eso tiene efectos en la política monetaria, ya me voy a referir a ello. Lo que estamos viendo es, por ejemplo, un repunte de la inversión, maquinaria y equipo, que son datos que tenemos mensualmente bastante significativos. Las importaciones de bienes de capital están creciendo 30% en dólares,
al tercer trimestre, por ejemplo, hay un cambio de tendencia bastante claro. Esto sustenta proyecciones de que este año la inversión va a volver a crecer, a diferencia de los 2 años anteriores. Cuando uno mira el catastro de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, también uno ha visto desde inicios de este año una revisión al alza de los proyectos que tienen calendario de ejecución. O sea, hay más proyectos de inversión en carpeta. Si quieren, después podemos discutir por qué está pasando esto, ¿verdad? O conversar por qué está pasando esto. Yo pienso que Chile pasó por 2 años de mucha incertidumbre, ¿cierto? Mucha falta de claridad sobre las reglas del juego. Me refiero al debate constitucional, me refiero a la reforma tributaria, que luego fue rechazada. Y eso naturalmente frenó la inversión y hoy día estamos viendo un destrabe de esos proyectos que estaban frenados. Y pienso que eso es lo que está detrás de esto. Y esta lista no es necesario que las vean, simplemente lo que les quiero decir es que cuando uno mira los 10 o 15 primeros proyectos de inversión, estos están muy concentrados en minería y por lo tanto, cuando uno piensa en los pros y los contras de esto, bueno, un aspecto positivo es que la minería es un sector muy importante para la economía chilena. El impacto directo en el PIB, la economía representa en torno al 10%, pero hay efectos, ¿verdad?, adicionales, ¿cierto?, sobre el resto de la economía. Pero también, cuando uno mira acá, lo que falta, a mi juicio, es que haya otros sectores, por ejemplo la industria, por ejemplo el comercio, que tengan un rol mucho más relevante en la inversión. Hoy día estamos viendo un mini boom, a mi juicio, en el sector minero que está empujando la inversión total. Creo que eso es algo, bueno, es positivo después de 2 años de caída de la inversión. Lo que falta es que esto se generalice a la economía, al resto de la economía, con proyectos en industria, ¿verdad?, en manufactura y en otros sectores. Hoy día esto está muy concentrado en minería y con un precio del cobre en $5 es algo que se sustenta bastante bien. Tenemos un muy buen precio del cobre y déjenme mostrarles que estamos con términos de intercambio que son extraordinarios en perspectiva histórica. Los términos de intercambio son la línea morada que aparece acá. Aquí yo hice el gráfico desde el 2013 para ver este periodo, ¿cierto?, de bajo crecimiento, de baja inversión. Con datos del segundo trimestre, nunca habíamos tenido tan buenos términos de intercambio como los que tenemos ahora, ¿cierto? Y esto naturalmente o razonablemente tiene que traducirse en más crecimiento económico, ¿cierto? Si no, este es un elemento que está permitiendo, ¿verdad?, que haya un mejor desempeño de la economía. Otra cosa que está pasando, ustedes miran distintas encuestas muy en el margen, es que se está produciendo una mejora en los indicadores de confianza o expectativas de los agentes. Fíjense ustedes que especialmente cuando uno mira 12 meses y a veces la historia, ¿cierto?, sirve para predecir. Uno usa mucho los datos históricos, también eso tiene riesgos, ¿verdad? Pero esto me recuerda a lo que pasó a fines del 2017, cuando efectivamente hubo un repunte en los indicadores de confianza empresarial y de consumidores. Acá por el lado empresarial todavía es más tímido el aumento de la confianza. Eso fue, como les decía, a fines del gobierno de Bachelet II, al principio del gobierno de Piñera II. Y eso fue en parte lo que permitió que en 2018 la economía creciera 4%, ¿verdad? Que fue excluyendo el 2021, el último año en que la economía creció a un ritmo bastante razonable. Ese impulso del 2018 duró poco, ¿cierto? Duró poco. La confianza a mediados del 2018 cayó, ¿verdad? El 2019, ustedes saben lo que ocurrió, ¿cierto? Vino el estallido y todo lo que ya conocemos. Pero hubo un impulso de expectativas favorables que permitió que la economía creciera a un ritmo bastante razonable, el 4% del año 2018. Y creo que ese impulso se podría dar de nuevo el próximo año, ¿cierto? Con un crecimiento, como les digo, algo mayor de lo que está previendo el consenso para el próximo año. Acá, cuando uno mira el balance, cuando uno mira el escenario base internacional, cuando uno mira las mejores cifras de inversión que estamos viendo, los términos de intercambio, ¿verdad?, como les digo, en máximo al menos desde el 2013, la confianza de los consumidores, todo esto me hace estar, les digo, relativamente optimista o cautelosamente optimista de lo que puede hacer la economía el próximo año. Y pienso que eso no está recogido en las expectativas de consenso, que son estas. Esto es lo que dice la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, donde casi por defecto, yo respondo a estas encuestas, no sé si ustedes conocen, bueno, uno casi por defecto contesta
el 2%, así como proyecta la inflación en 3 a 2 años, excepto que esté pasando algo muy excepcional. Por defecto, las encuestas de crecimiento de Chile, mirando la experiencia de los últimos 10 años, es un crecimiento que converge al 2. Pero pienso que acá hay espacio para correcciones al alza en las proyecciones de crecimiento del próximo año. Este año ya está jugado y vamos a crecer algo en torno a lo que está ahí, ¿cierto? Algo probablemente en torno al 2,5, pero el próximo año creo que todavía hay espacio para que mejoren las expectativas. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Bueno, los que ya mencioné, ¿cierto? Un escenario internacional peor, ¿cierto? Donde los riesgos negativos se materializan. Bueno, lo que yo digo es que en el escenario base la economía chilena puede andar bastante mejor de lo que hoy día espera el consenso de mercado. Esto simplemente para reforzar el punto respecto del crecimiento potencial de la economía. Cuando a mí me dicen, mire, este gobierno está entregando una economía con mayor capacidad de crecer, yo digo, no creo que sea así. Y esta figura muestra las proyecciones de los expertos que convoca el Ministerio de Hacienda para estimar el PIB tendencial que se utiliza para la ley de presupuesto. Fíjense ustedes que esto lo quiero también vincular con lo que viene a continuación, que es el análisis fiscal. Si ustedes se fijan, los expertos del PIB tendencial dijeron que el crecimiento tendencial para el próximo año es 2,6%. Y ese número, naturalmente, lo está tomando el gobierno. Yo he pasado un par de veces por el gobierno y no los culpo porque uno trata de buscar buenas noticias para anunciar. Está bien. Lo que sí me preocupa es que ese 2,6 de crecimiento tendencial es el que se usa en la ley de presupuesto, ¿verdad? Entonces, no se usa el promedio, no se usa el del último año, sino que se usa el del año siguiente. Y por lo tanto, el gasto público que se está discutiendo en este momento en la ley de presupuesto asume una economía que crece al 2,6. A mí me parece que ese es un riesgo y es ser un poco miope, porque los mismos expertos nos dicen, mire, 2,6 por un año, pero después 2%, ¿verdad? O sea, si uno fuera más cauto, ¿verdad? Al momento de hacer el presupuesto, diría, mire, los expertos me están diciendo que el tendencial estimado para el próximo año es 2,6, pero en realidad las proyecciones de largo plazo siguen convergiendo al 2. Y por lo tanto, a mi juicio, la lectura de esto es que la capacidad de crecimiento de la economía no ha cambiado y por lo tanto esto nos obliga a ser muy cautelosos al momento de aumentar el gasto público. No sé si ustedes han visto, me estoy ahí pasando un poco al tema fiscal, pero esta corrección en el PIB tendencial está generando, junto con la revisión en el precio de referencia del cobre, del orden de 2.000 a 2.500 millones de dólares de mayor espacio de gasto hacia adelante. Entonces, una cosa que deberíamos preguntarnos es qué tan real es este espacio de gasto que está surgiendo a partir de la consulta a los expertos. Y esto no es una crítica a los expertos, sino que más bien es una crítica directa a la metodología que se usa para estimar el PIB tendencial y el precio de referencia del cobre de largo plazo, que tienden a ser procíclicos, ¿verdad? Pero efectivamente aquí tenemos un desafío importante. El foco central de esta lámina es que yo creo que por el momento no ha cambiado la capacidad de crecimiento de la economía, que el desafío sigue estando presente y un desafío naturalmente que se va a tener que hacer cargo el próximo gobierno. El otro tema importante es el desempleo, que está muy relacionado con la falta de crecimiento. Pero no solo con la falta de crecimiento, sino que también con las políticas que se han implementado y que han subido el costo de la contratación formal, aumento del salario mínimo, que ustedes saben, ¿verdad? Reducción de la jornada laboral y un montón de otras regulaciones que han encarecido la contratación formal. Eso nos está llevando a una situación en que el desempleo fluctúa entre 8 y 9%, que es muy distinto al que había el nivel de desempleo que tenía la economía chilena pre-pandemia. El desempleo en Chile fluctúa entre el 6 y el 7, y que hay muchos antecedentes que apuntan a que esto es más bien un cambio estructural, ¿verdad? Y no es algo cíclico, ¿verdad? Que se resuelva con algo más de crecimiento. Y por lo tanto acá también hay un desafío importante. Acá les muestro uno de los indicadores de empleo, que son los cotizantes, ¿cierto? Dependientes. Este no es el empleo total del INE, son datos administrativos que a mí me gustan porque son datos mucho más duros, no son provenientes de una encuesta. Y uno ve que efectivamente en estos años, en estos 4 últimos años, el nivel de empleo ha estado completamente frenado. Es una economía que crece al 2 en promedio, simplemente no es suficiente para crear empleos, junto con lo que ya decía sobre la regulación. Entonces,
Y esto es naturalmente algo que las personas percibimos mucho más cerca. Cuando uno le habla a la gente del IMASEC, del PIB, parece algo completamente lejano, pero cuando uno habla de empleo es algo que se percibe. Y como les muestro acá, estos 4 años de bajo crecimiento han sido años en que no hay creación de puestos de trabajo. Al final de esta sección les voy a mostrar muy brevemente, muy sucintamente lo que están diciendo los candidatos respecto de esta materia, pero a mí me parece que junto con recuperar el crecimiento, recuperar la capacidad de crear empleo en la economía es un desafío fundamental para el próximo gobierno. De hecho, aprovecho de traerle acá un gráfico de la encuesta CEP de esta semana, donde, si ustedes se fijan, la tercera preocupación de la ciudadanía es el empleo. Entonces, si alguien nos quiere decir que la situación del mercado laboral está excelente o está estupenda, yo diría claramente no. La primera preocupación es la delincuencia, los robos, los asaltos. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Eso hace mucho tiempo que viene siendo así. Segundo lugar, la salud. Tercer lugar, con un aumento significativo respecto a las últimas 2 encuestas, eso significan los símbolos que tiene al lado, está la preocupación por el empleo. Entonces, crecimiento no solo por crecer, sino porque es la principal herramienta para crear puestos de trabajo. Creo que es un desafío fundamental para el próximo gobierno. Si están mirando las encuestas, debieran hacerse cargo de este desafío. Ahora, ciertamente si el mayor crecimiento se logra destrabando inversión, esto obviamente va a ayudar a que haya mayor creación de puestos de trabajo. Bueno, muy breve sobre inflación y política monetaria. Acá hemos tenido buena parte de la normalización de la política monetaria que se ha ido traspasando a los costos de los créditos comerciales de consumo. Una inflación que por ahora está en torno al 4%. Yo pienso que a principios ya del próximo año la inflación va a estar cercana al 3%. Y el Banco Central, ¿verdad?, le queda relativamente poco espacio para reducir la tasa. Lo que uno ve, ¿verdad?, en el comunicado de la reunión de política monetaria de ayer y en las últimas comunicaciones del Banco Central, que empieza a hablar del rango de la tasa neutral. Que el último que conocemos, ¿verdad?, es que el rango de la tasa neutral está entre 3,5 y 4,5. La tasa de política monetaria ya está en 4,75. Entonces, lo que les quiero decir acá es que el escenario base que les voy a mostrar es uno en que la tasa de política monetaria baja a niveles de 4, 4,25, eso es lo que está en el título, pero un escenario en que la economía toma vuelo, ¿cierto?, a inicios del próximo año y el crecimiento es más cercano al 3, 3,5%, a mi juicio lo que puede hacer es que el Banco Central detenga los recortes de tasa en 4,5, por ejemplo, y no siga bajando. Eso está dentro del rango neutral, está en la parte alta del rango neutral, pero una economía con ese dinamismo, que es, como les digo, hoy día más bien una apuesta, no es el escenario base que está en la expectativa, ni siquiera es el escenario base que yo les voy a mostrar acá, es un escenario también en que el Banco Central baja a lo más una vez la tasa de política monetaria, que podría ser en diciembre, enero, pero si ve una economía mucho más dinámica, yo pienso que hasta ahí nomás llegarían los recortes de tasa de política monetaria. Para cerrar esta sección, y lo voy a hacer igual con la parte fiscal, las propuestas de los candidatos en términos de crecimiento. Cuando uno mira el programa Janet Jara, uno ve que hay un énfasis en crecimiento. O sea, digamos, no les voy a decir acá es que no hay preocupación por el crecimiento, es un tema que se menciona, hay una lista larga de políticas, de medidas para impulsar el crecimiento económico. Yo diría que una diferencia respecto a los otros candidatos es que no hay metas objetivas, numéricas. O sea, Janet Jara, donde yo he visto, no sé si ustedes han visto algo distinto, no tiene una meta de crecer al 4%, por ejemplo, ¿verdad? Tampoco tiene una meta en términos de creación de puestos de trabajo. Hay propuestas bastante más generales, por supuesto con un rol del Estado mucho mayor en la facilitación de inversión y en la inversión pública, más de lo que tienen los otros dos candidatos, y políticas laborales. Aquí hay una diferencia respecto a los otros dos candidatos, me voy a referir cuando digo los otros dos me voy a referir a Kast y a Matei. No crean que me voy a referir a Kaiser, aunque quizás debería traer una lámina de Kaiser, después si quieren hablamos de eso. Pero tiene un ingreso mínimo de 750.000, que pasó de ser, que ya no es salario mínimo, es ingreso mínimo, vital de 750.000 pesos. Mantiene negociación multinivel, amplía las 40 horas para el sector público, ¿cierto? O sea, políticas laborales, ¿verdad?, que continúan en la línea
de lo que ha hecho este gobierno, bastante razonable pensando que ella fue la ministra de Trabajo de este gobierno. Entonces no es algo que a mí en lo particular me llame la atención, pero simplemente para poner en contexto. Kast, y el orden acá es netamente por la encuesta, nada de preferencia. Kast sí tiene un objetivo de crecer al 4% al final del gobierno. Las proyecciones de crecimiento de empleo, de creación de puestos de trabajo, están entre 600 y 700 mil pesos, 700 mil puestos de trabajo, perdón. Y tiene lo que hace las presentaciones del equipo de Kast y otros, es que toman como referencia el puente, este estudio que lideró Rolf Luders con una serie de economistas, y dice, mire, para esto necesitamos que la productividad total de factores, que ha estado estancada durante los últimos 10 o 15 años, crezca al 1, al 1,5. Necesitamos que la inversión a PIB, que está en torno a 23% del PIB, suba a 30% del PIB. Lo mismo dice Janet Jara, entre paréntesis. Y los pilares para crecer son facilitación regulatoria, acá con un ojo puesto en Argentina y lo que está haciendo Sturzenegger para acelerar la inversión. Baja de impuestos, que no está en el programa de Janet Jara. Y la baja de impuestos es bajar la tasa de impuesto corporativo de 27 a 23, con la posibilidad de acceder a un crédito para llegar a una tasa del 20%, un crédito tributario que permite, ¿verdad?, que algunas empresas que tengan mayor contratación, un incentivo tributario vinculado a la contratación laboral, puedan pagar una tasa de impuesto de 20% corporativo. Y en tercer lugar ponen el ajuste fiscal, a lo cual me voy a referir más adelante, como parte de los pilares de esta política pro crecimiento. Obviamente hay mucho más detalle, pero acá lo pongo de manera resumida para poder hacer una comparación. Y lo que hace el IPMATEI es que también habla de un 4% de crecimiento al final del periodo. Fíjense que no hay grandes diferencias, a pesar de que a veces los políticos se enfrentan, digamos, más de la cuenta. Yo digo que es bastante similar la propuesta de Kast con la de Matei. Acá se propone crear 1 millón de empleos. Esto puede ser un comentario muy al margen, pero yo creo que es muy difícil volver a crear 1 millón de empleos como se creó durante Piñera 1. Pero bueno, veremos qué pasa con el tiempo. Si uno considera las circunstancias que tuvo el gobierno de Piñera, que fueron bien excepcionales, ¿cierto? Asumir después de un terremoto, tener la reconstrucción. Hoy día con la elasticidad de empleo-producto, ¿verdad?, cuesta pensar en 1 millón de empleos, pero bueno, veremos. Es un desafío importante, a mi juicio. Y cuando uno mira los pilares, bueno, de nuevo tenemos la tasa de impuesto corporativo bajando a 23, con un objetivo de llegar a 18 en 10 años, pero es una meta, ¿verdad?, que va a depender de los siguientes gobiernos, no es algo que se vaya a poder implementar acá. Tasa de 10% para las pymes, ajuste del gasto público, de nuevo, y eliminar la permisología. Si ustedes se fijan, los pilares de la política pro crecimiento de Matei son exactamente los mismos pilares de la política pro crecimiento de Kast. O sea, uno puede tener diferencias y por eso a mí me parece que en un escenario de segunda vuelta no va a ser tan difícil conjugar las dos propuestas en un programa de gobierno de centro-derecha, quizás con algunas excepciones, pero creo que hay bastantes puntos de acuerdo, no hay grandes diferencias para pensar en una segunda vuelta. Bueno, este es mi escenario base de proyección, donde les digo, mire, acá no estoy considerando la posibilidad de que Chile crezca mucho más allá de 3%, y yo eso creo que es más bien un escenario de riesgo positivo, por cierto, porque también tenemos riesgo a la baja en el escenario internacional. Y este escenario base es un escenario en que la economía crece entre 2 y 3% el próximo año, donde tenemos un precio del cobre que fluctúa en torno a $4,50. Imagínense un cobre en torno a 5. Creo que eso también, por lo que les mostraba de los términos de intercambio, puede ser muy positivo para la economía. Precio del petróleo, ¿verdad?, bastante razonable, ¿cierto?, para una economía como la nuestra. Y tipo de cambio, podríamos hablar en otra sesión sobre tipo de cambio, pero yo veo que hay espacio para que el tipo de cambio baje a niveles de 900 sin problema, probablemente en plazo relativamente corto. O sea, yo creo que hoy día hay un castigo en el tipo de cambio que se ha ido reduciendo en la última semana,
pero hay espacio para que el tipo de cambio esté más cerca de 900 que de 950 en condiciones externas relativamente normales. Y ahí les digo, la inflación el próximo año deberá estar en torno a la meta, y en ese escenario la tasa de política monetaria en realidad deberá estar entre 4 y 4,25. El escenario de riesgo, como les digo, positivo para la economía es que todas estas noticias de más inversión, mejor confianza, buenos términos de intercambio permitan y cambian el ciclo político, eso creo que también es importante, permitan que la economía crezca más de 3%, y ahí, como les decía hace un rato, lo que yo diría es que el Banco Central baja la tasa hasta 4,5 y llega hasta ahí solamente. Bien, última sección de mi presentación es la situación fiscal. Acá, como les decía al principio, creo que este es un desafío para el próximo gobierno, consolidar las cuentas públicas, pero sobre todo recuperar la credibilidad de la regla fiscal. La regla fiscal en Chile tiene 25 años, ¿cierto? Partió el 2001, se ha ido fortaleciendo con el tiempo, con la Ley de Responsabilidad Fiscal el año 2006, la creación de los fondos soberanos. El año pasado se aprobó un fortalecimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal que tiene elementos muy positivos, ¿verdad? Pero también es una regla que tiene ciertos puntos débiles, ciertas fragilidades que han quedado en evidencia durante los últimos años, y voy a mostrarles algunos de esos elementos. En primer lugar, de nuevo, un gráfico muy simple, la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. Hay una brecha persistente, ¿verdad?, del orden de 2 a 3 puntos del PIB, que significa que el gobierno está permanentemente gastando más que los ingresos que genera. Y por lo tanto acá tenemos un desafío, así como la falta de crecimiento es un fenómeno estructural, así como el desempleo más alto, a mi juicio, tiene características estructurales. La situación fiscal muestra un desequilibrio estructural, o si ustedes quieren, de carácter persistente. La economía está todos los años gastando más que su capacidad de generar ingresos, y esto claramente no es sostenible. Esto tiene que cerrarse de alguna manera, ya sea con un ajuste del gasto, como proponen algunos, o con un aumento de los ingresos, como proponen otros, digamos, ¿cierto? Pero esto no es algo sostenible en el tiempo, principalmente por el efecto que está teniendo en la dinámica de la deuda pública. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá voy a citar algunos gráficos recientes del Consejo Fiscal Autónomo. Este gráfico muestra la historia larga de los errores de proyección en ingresos. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo, esta barra del 2009 significa que el 2009, crisis financiera global, los ingresos fueron menores de lo que se proyectaba el año anterior en una magnitud significativa. Si ustedes se fijan, post-crisis financiera global, tuvimos un periodo bastante largo en que los ingresos estaban bastante alineados con las proyecciones. Después tenemos el ruido pandemia, recuperación de pandemia, donde los ingresos decepcionan en el 2019, decepcionan en el 2020, después son muy por sobre lo esperado 21-22, acá están los ingresos del litio también, el 2022. ¿Y qué ha pasado en los últimos 3 años, 23, 24, 25? Es que los ingresos se han sobreestimado en aproximadamente 1 punto del PIB por año, digamos 3.500 millones de dólares. Se hace el presupuesto con una estimación de ingresos y al final del año nos damos cuenta que los ingresos terminan siendo del orden de 3.000, 4.000 millones de dólares menores a lo esperado. ¿Qué es lo que uno esperaría, verdad, de un gobierno que se enfrenta a esa situación? Bueno, que en la medida que va pasando el año se da cuenta que los ingresos son menores, vaya ajustando el gasto público para cumplir con la meta de balance estructural. Esa es la lógica de nuestra regla de balance estructural. Para cumplir la meta, si encontramos que los ingresos son menores, bueno, se tiene que ir ajustando el gasto. ¿Qué es lo que hemos ido viendo? Bueno, que el gobierno nos dice, no puedo ajustar el gasto. Hay mucha rigidez, no tengo espacio para hacerlo y por lo tanto la consecuencia de esto ha sido 3 años de incumplimiento de la meta de balance estructural, ¿cierto? Porque el gasto público no se ajusta lo que debería ajustarse para cumplir las metas. Y esto ha ocurrido sistemáticamente en los últimos 3 años. Ahora, la verdad es que no todo es negativo, ¿cierto? No es todo, digamos, uno no puede criticar absolutamente todo lo que está pasando en la gestión fiscal. Algo que ha ocurrido en estos años es que el gasto público está creciendo bastante menos de lo que crecía antes. Ahora uno diría, mire,
si se quería cumplir las metas, si el objetivo hubiese sido cumplir las metas fiscales, el gasto tendría que haber crecido aún menos. Es verdad, pero si uno mira la década previa a la crisis de la pandemia, el gasto público en Chile crecía en promedio 4,8, 4,9% real anual. Hoy día tenemos un gasto público que en esta administración está creciendo la mitad, 2,4% real anual. Y si uno mira las proyecciones de mediano plazo de la DIPRES, del Informe de Finanzas Públicas, en los próximos 4 años el gasto público crecería del orden de 1,2% real. O sea, y esto es consecuencia directa del bajo crecimiento de la economía, ¿cierto? El crecimiento tendencial de la economía es lo que impide que el gasto público pueda crecer más. Fíjense ahí lo que muestra esto, que en el 2022 hubo un ajuste fiscal bien importante, ¿verdad? Que es muy valorable. Después de una expansión fiscal en 2021 gigantesca, en 2022 hubo un ajuste. Después, en 2023, el gasto creció 1% real, 2024 3,6%, y las proyecciones para este año son que crezca 2,6% y el presupuesto de 2026 un crecimiento de 2,5%. O sea, el gasto público está creciendo menos. Ese menos 0,1% que está ahí es lo que tendría que crecer el gasto para cumplir la meta de balance estructural, ¿verdad? Como no se está cumpliendo la meta, ¿verdad? El gasto está creciendo 2,6%. O sea, lo que les digo es, el gasto está creciendo mucho menos hoy día, se espera que crezca menos hacia adelante, dada la situación fiscal que tenemos, pero si se hubiese querido cumplir las metas fiscales, el ajuste fiscal, la corrección del gasto tendría que haber sido mucho mayor. Y en parte por esto, cuando uno mira los argumentos que da el Ministerio de Hacienda para cambiar la meta fiscal este año, dice, mire, no puedo hacer un esfuerzo mayor, básicamente, porque eso hubiese significado una caída del gasto público. Bueno, sí, así como funciona la regla fiscal. Sino, lo contrario es incumplir las metas, ¿verdad? Que es lo que ha estado ocurriendo estos 3 años. Cuando uno mira las proyecciones de deuda pública, estas son las proyecciones oficiales, lo que ve es que la deuda pública se mantiene en los próximos años por debajo del nivel prudente de 45% del PIB. No sé si ustedes saben, pero una innovación recomendada por el Consejo Fiscal y aceptada por esta administración es que la regla fiscal en Chile, desde el decreto de política fiscal del 2022, es una regla dual, que tiene una meta de balance estructural y un nivel prudente de deuda de 45% del PIB. Bueno, ese segundo pilar de la regla, que es el nivel prudente de 45%, en el escenario base no se sobrepasa. Ahora, ¿qué es lo que hay aquí en el escenario base? Hay, entre otras cosas, lo que les decía hace un rato, un gasto público que crece 1,2% promedio anual en los próximos años, poquito. Otro elemento que está detrás de esto es esta corrección de los parámetros estructurales que les comenté hace un rato, una economía que crece más de manera estructural. Obviamente no hay ningún shock externo, acá no pasa nada en el escenario internacional, las cosas andan bien, ¿verdad? No hay, la economía crece a su potencial, no hay crisis, ni mucho menos. Y si ustedes se fijan, en la barra de abajo están los activos del Tesoro, que también se van agotando en la proyección que tenemos. Acá, solo para poner en contexto lo que ha ido pasando con la situación fiscal en Chile, el año 2007 la deuda pública en Chile era 4% del PIB, hoy día es 42% del PIB, se ha multiplicado por 10, y teníamos 20.000 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Económica y Social, los ahorros que se acumularon durante el superciclo del cobre, hoy día tenemos 3.800 millones de dólares en el FES. O sea, para poner en contexto, y esto creo que es importante tenerlo claro, las últimas 2 crisis que ha enfrentado Chile, la pandemia, ¿verdad?, y la crisis financiera global, han costado en términos fiscales entre 10 y 12 puntos del PIB. La crisis financiera global se enfrentó principalmente con uso de fondos soberanos, con menos deuda. La crisis de la pandemia con una combinación de fondos soberanos y deuda, total costo de la crisis 10-12 puntos. Si viene una crisis hacia adelante, que no sabemos cuándo va a ocurrir, solo sabemos que en algún momento va a ocurrir, en el Fondo de Estabilización Económica y Social tenemos 1 punto del PIB para hacer frente a ese escenario de crisis externa o que pueda ocurrir en el futuro. Y si uno dice, mire, la próxima crisis también podría costar 10 puntos del PIB, la diferencia va a venir o tendría que venir de deuda, ¿cierto? Y por lo tanto, la respuesta a la próxima crisis, dado que no tenemos fondos soberanos, va a descansar mucho más en el endeudamiento y eso obviamente va a tener costos
de lo que fue las crisis anteriores, donde teníamos espacio en los fondos soberanos para amortiguar el impacto en la deuda pública. Entonces, eso para tenerlo en consideración. El Consejo Fiscal en su último informe presentó escenarios, ¿cierto?, pensando un poco en los riesgos que hay en las proyecciones detrás de la deuda pública, y lo que dijo en ese informe el Consejo es que hay una probabilidad alta, ¿verdad?, cercana al 50% de que la deuda supere el 45% del PIB en los próximos años, 2027, 2028, ¿verdad? Es probable que eso ocurra. Si uno piensa que la deuda neta, ¿cierto? Si uno dice la deuda menos activa ha venido creciendo a un ritmo de 2 puntos del PIB por año, estamos en 42 del PIB, bueno, si seguimos ese ritmo, si no cambiamos la tendencia, la deuda pública en un par de años va a estar por encima del 45% del PIB. Podemos discutir si es preocupante o no superar el 45%, yo tengo mi visión, la podemos hablar al final de la presentación. Fíjense que esto es una comparación internacional de deuda pública como porcentaje del PIB. Este gráfico lo usaba el ministro Marcel en sus presentaciones para mostrar lo bien que estaba Chile, comparaba a Chile con otros países con igual clasificación de riesgo. Yo uso este gráfico en una dirección distinta, que es para decir que la dinámica de la deuda pública de Chile en los últimos 20 años ha sido distinta a la que han tenido otros países con igual clasificación de riesgo. Partimos con un nivel de deuda muy baja y nos hemos ido metiendo al grupo de países, nos hemos ido metiendo al montón de países que tienen una clasificación de riesgo similar. Obviamente no nos comparamos con España y Portugal, porque son países que están en la Unión Europea, ¿verdad?, con espaldas mucho más fuertes. Pero si ustedes piensan en el Chile de precrisis financiera global, era un país que tenía una fortaleza fiscal muy grande, que era una característica diferenciadora de nuestra economía, que nos permitía tener una clasificación de riesgo muy, muy positiva, y lo que ha ido pasando con el tiempo es que nos hemos ido acercando, ¿verdad?, a países con similar clasificación de riesgo, hemos ido perdiendo parte de esa fortaleza. Ni de cerca hablar de una crisis fiscal ni nada por el estilo, simplemente que poco a poco hemos ido perdiendo esa fortaleza que era una característica distintiva de nuestra economía, que nos permitía, como digo, tener una clasificación de riesgo muy, muy sobresaliente. Las últimas anuncios, ¿verdad?, de agencias de rating ha sido mantener la clasificación de Chile y ciertamente, ¿verdad?, no estamos en una situación, como les digo, particularmente preocupante, especialmente si uno mira, ¿cierto?, los CDS, ¿cierto?, el previo por riesgo de Chile está extraordinariamente bajo. Lo que yo pienso acá es que como estamos en medio de una discusión fiscal global, donde esta es una discusión que está ocurriendo en muchos países del mundo, cuando uno mira a Chile y mira que la deuda está en 42% del PIB, niveles relativamente bajos o bajos directamente en comparación internacional, yo pienso que el problema de Chile no es comparado con el resto del mundo, sino que es con nosotros mismos, ¿cierto? Cómo se ha ido perdiendo esa fortaleza fiscal, cómo hemos ido perdiendo el valor, ¿verdad?, del cumplimiento de las metas fiscales, que fueron una característica, un activo importante para nuestra economía. Eso se ha ido perdiendo. Cuando nos comparamos con el resto del mundo, cuando nos comparamos con el barrio, ¿verdad?, seguimos siendo un país atractivo, ¿cierto?, un país que tiene un marco institucional que es valorado internacionalmente. Hay muchos países de la región que están mirando la regla fiscal de Chile, el Consejo Fiscal de Chile, creo que eso sigue siendo algo bien positivo. Pero la preocupación es la tendencia, ¿cierto? Si seguimos con esta tendencia, les voy a mostrar un par de escenarios que hacen que esto no se vea bien hacia adelante. Por eso es importante, creo que todavía estamos a tiempo de un punto de inflexión en la política fiscal, y ese creo yo que es el desafío. No es que hoy día estemos mal desde el punto de vista fiscal, sino que tenemos que poner un freno, creo yo, a esta tendencia que estamos viendo. Una nota breve sobre el presupuesto 2026. Ya estoy terminando, yo sé que estoy en el tiempo. Cuando uno mira el presupuesto 2026, que va a ser el que va a tener que gestionar el próximo gobierno, probablemente ustedes han visto la discusión. Hay algunos puntos críticos que son bien relevantes. En primer lugar, no existe claridad, si ustedes vieron ahí, pero lo que hace el presupuesto 2026 es que congela las remuneraciones del sector público en términos nominales. Lo que dijo el ministro Grau ayer es que la plata estaba disponible. La verdad es que hay dudas si es que hay o no recursos para un reajuste del sector público, que como ustedes saben ocurre después de la ley de presupuesto.
al menos digamos, en el presupuesto que uno puede ver, no hay plata para reajuste del sector público. Puede ser que una parte esté provisionada, ¿cierto? Las provisiones no son, uno no puede saber lo que hay dentro de las provisiones, pero eso es un elemento de discusión en la actual ley de presupuesto. Si los recursos no estuvieran, ¿verdad? Lo que hay que hacer, ¿verdad? Si se aprueba la ley de presupuesto, vamos a tener más gasto el próximo año, naturalmente, de lo que está en la ley. Segundo, un riesgo importante a mi juicio en la ley de presupuesto es que se proyecta que los ingresos fiscales van a subir el próximo año y el 70% de ese aumento de los ingresos fiscales depende de la recaudación de la ley de cumplimiento tributario, que es esta ley que se aprobó y que lo que hace es, por la vía de reducir la evasión de impuestos, ¿verdad?, generar mayor recaudación tributaria. ¿Cuál es el riesgo de ese proyecto? Ese es un riesgo que se viene discutiendo hace tiempo, que el gobierno dice que va a recaudar 1,5 puntos del PIB. Y distintas fuentes, pero por mencionar una, el Fondo Monetario dice que experiencias similares en el mundo han recaudado 0,5% del PIB, o sea, un tercio de lo que dice el gobierno. Y en la ley de presupuesto y en las proyecciones de mediano plazo de la Dirección de Presupuestos se supone que ese proyecto va a recaudar 1,5 puntos del PIB. Y como les digo, del aumento de recaudación tributaria el próximo año, el grueso viene de ese proyecto que tiene, como les digo, serias dudas. Entonces, lo que puede generar esto es que de nuevo se estén sobreestimando los ingresos del próximo año, los ingresos fiscales del próximo año. No hay glosa republicana, ¿cierto? También esto ampliamente discutido, es decir, no hay un espacio de libre disponibilidad hasta el momento para que el próximo gobierno pueda gastar. Eso significa que todos los cambios que quiera hacer el próximo gobierno los va a tener que hacer vía reasignación, es decir, sacarle a algunos para darle a otros, ¿verdad? No hay espacio de libre disponibilidad y hay una serie de presiones de mediano plazo que no me voy a referir. Me quedan dos láminas para ir cerrando. ¿Se acuerdan que les mostraba hace un rato el escenario base de Hacienda, que la deuda no superaba el 45% del PIB? Bueno, el Consejo Fiscal hace escenarios alternativos que tienen una probabilidad de ocurrencia distinta de cero, por cierto. Este es un escenario en que el déficit estructural se mantiene en torno a 1% del PIB. Es decir, en vez de cerrar el déficit estructural, se mantiene en torno a 1%. Y lo que nosotros vemos acá es que en ese escenario no solo se supera el nivel prudente de deuda, sino que la deuda sigue creciendo, ¿verdad? En los próximos años pasa el 50%, pasa el 60%. Es decir, lo que queremos mostrar con esto es que para estabilizar la deuda por debajo del nivel prudente, lo que se requiere es que el déficit estructural pase a ser cero, o sea, que se cierre el déficit estructural. No vemos mucha alternativa. Una cosa que no mencioné, que tiene que ver mucho más con el impacto social de esta deuda, es que hoy día gastamos del orden de 1,3 puntos del PIB, o sea, 4.000 millones de dólares en intereses anualmente. En la tabla que está al lado muestra que en el escenario base los intereses van a pasar a representar 2 puntos del PIB, pero en un escenario como este, en que la deuda sigue creciendo, el gasto en intereses va a pasar a ser el doble, cerca de 4% del PIB, ¿verdad? Y eso significa menor espacio para otras políticas sociales. O sea, cuando alguien dice, por ejemplo, el encargado económico del equipo de Janet Jara dice, no es tan grave que la deuda llegue a 50% del PIB. Bueno, quizás no es tan grave, ¿cierto? Como bien dice, pero esto tiene un costo, no es gratis, ¿cierto? Y también es importante transparentar que estamos hoy día pagando mucho más en intereses y que en escenarios de dinámicas crecientes de la deuda el gasto en intereses va a seguir creciendo. Este entonces es un escenario que presentamos como escenario de riesgo, ¿cierto? Si es que no hay convergencia fiscal, la deuda va a seguir esa dinámica, no se va a estabilizar por debajo de 45. Presentamos otro escenario, pero acá traje un tercero, que es cómo el crecimiento económico puede cambiar la dinámica de la deuda pública. Lo que tienen acá es un escenario de un punto más de crecimiento y un punto menos de crecimiento. En términos gruesos, lo que estamos planteando acá es si la economía en lugar de crecer al 2, crece al 3 o crece al 1, ¿verdad? Y eso permite dinámicas de la deuda bien distintas. O sea, lo que quiero decir acá es que un escenario en que efectivamente logramos cambiar la capacidad de crecimiento de la economía también va a ayudar a las finanzas públicas, ¿cierto? Va a permitir, ¿verdad?, una consolidación mejor de las finanzas públicas y el efecto en el gasto en intereses es el que tienen en esa tabla. Hicimos un tercer escenario que es bastante más negativo que los que están acá, no lo traje, pero es un escenario en que los ingresos
son 1 punto del PIB menos de lo que está en las proyecciones oficiales. Ese escenario es bien negativo para la dinámica de la deuda pública. O sea, si seguimos sobreestimando los ingresos en 1 punto del PIB, bueno, también tenemos una dinámica de la deuda que es creciente. Son escenarios, como les digo, no poco probables. Por lo tanto, si bien hoy día podemos estar muy tranquilos con una deuda en 42% del PIB, con la clasificación de riesgo que tenemos, la verdad es que cuando uno mira las presiones del gasto hacia adelante y uno mira escenarios de riesgo, la verdad es que, como decía, es altamente probable que la deuda siga creciendo en los próximos años. Para finalizar, igual como lo hice en la parte de crecimiento, les quiero mostrar qué es lo que están diciendo los tres candidatos que lideran las encuestas en materia fiscal. De nuevo, cuando uno mira el programa Janet Jara, tiene pocos compromisos numéricos, pocas metas, ¿verdad? Y lo que plantea el programa Janet Jara es básicamente financiar su programa de gobierno con reasignaciones, por un lado, reasignaciones de gasto, es decir, para ser bien claro, no hay mención a ajuste fiscal en este programa, hay reasignaciones de gasto y tampoco hay una propuesta de reforma tributaria, pero sí hay revisión de exenciones y de medidas para reducir la evasión y la ilusión de impuestos. Es decir, a diferencia de otros ciclos políticos anteriores, ninguno de los candidatos relevantes está partiendo con una reforma tributaria que aumente los impuestos. Si uno mira los gobiernos anteriores, todos partían con una reforma para subir impuestos. Acá hay una diferencia importante. Cuando uno mira la deuda pública, dice que la deuda pública va a estar en torno a parámetros actualmente proyectados. Yo supongo que eso significa que la deuda va a seguir por debajo del 45% del PIB y habla de una trayectoria hacia la convergencia fiscal. ¿Okay? Entonces, es un presupuesto, yo diría, que desde ese punto de vista es de continuidad, ¿verdad? En que la deuda, según lo que se pretende, ¿verdad?, siga por debajo del nivel prudente y se avance hacia la convergencia fiscal. Bueno, acá tenemos, como ustedes saben, propuestas bastante más agresivas en materia fiscal. Esto ha sido un tema bastante polémico, ¿verdad?, en el último tiempo, que el comando de José Antonio Kast lo que propone es recortar el gasto en $6.000 millones en 18 meses. Estos 6.000 millones no son casualidad, creo yo, sino que más bien son aproximadamente 2 puntos del PIB, un poco menos de 2 puntos del PIB, que son el tamaño de la brecha que les mostraba al principio de esta sección. O sea, hay un desequilibrio fiscal de 2 puntos del PIB, y si uno hace un ajuste fiscal de 2 puntos del PIB, bueno, cierra ese desequilibrio. Ahora, podemos discutir qué tan difícil o qué tan complejo puede ser esto, pero bueno, eso es lo que está ahí detrás. Y bueno, hay una propuesta que esto se hace frenando abuso, licencias médicas, Transantiago, ¿verdad? Ese tipo de cosas, eficiencia, austeridad fiscal, entre otras cosas. Siguen habiendo dudas respecto de cuáles son específicamente las cosas que se van a hacer, pero esa es la propuesta. Aquí este comando habla de cerrar el déficit estructural, ¿verdad?, que es lo que creemos que se necesita para estabilizar la deuda y mantener la deuda por debajo del 45% del PIB. ¿Okay? Ya les dije antes que hay una propuesta también de bajar impuestos corporativos, sobre todo, desde el punto de vista fiscal. Y lo que dice Elín Matei es que habla su comando de un ajuste de $2.000 millones, y cuando uno ve a algunos de sus voceros, más que un ajuste de gasto, es una reasignación de gasto, y por lo tanto no es un cambio de nivel, ¿verdad? Es bastante menos agresivo lo que propone Kast, y aquí básicamente hay una serie de propuestas como presupuesto base cero, crecimiento cero del empleo público, eliminar cargos de confianza, reducción de gastos operacionales, etc. Y aquí lo que se hablaba más bien de mantener un déficit en torno a 1% del PIB, lo cual, según los números que les mostré hace un rato, no es compatible con estabilizar la deuda por debajo del 45%, excepto que esto se combine con una recuperación muy fuerte del crecimiento económico. A mí lo que me pasa con ese tipo de propuestas es que yo pienso que el gobierno que asuma el próximo año, tiene mucho espacio para controlar el gasto público, pero es mucho más difícil cumplir con los objetivos de recuperar el crecimiento, que es más amplio, muy multifactorial, digamos, y por lo tanto
hay un signo de interrogación sobre esa propuesta de mantener el déficit estructural, porque como les digo, a menos que vaya acompañado por más crecimiento, no es compatible con una deuda pública que se estabiliza en torno a 45%. Así que lo dejo hasta ahí. Muchas gracias por su atención y disponible para preguntas o comentarios. Por un lado, he escuchado a algunos economistas, particularmente en el Chile, que me llamó la atención de Andrés Velasco cuando hablaba cuando hablaba con el ministro Grau, sobre cuál ha sido el efecto que han tenido las reformas tributarias en el crecimiento, en el PIB tendencial, principalmente, por ejemplo, la reforma del 2014, si mal no recuerdo, de Arena, cuando se elimina el FUT. Y perdemos un poco esa competitividad tributaria y la capacidad de reinvertir, que como vi en la presentación en una de tus slides, cómo se había caído la inversión desde el 2014 en adelante. Y me llama la atención que economistas serios le atribuyan casi todo eso a la caída de los precios de los commodities. Eso me sorprende sinceramente un montón. Y en la segunda pregunta también bien rápida, que es más contingente, es cómo ves tú el efecto amplificador en términos inflacionarios de lo que pasó con el error en las tarifas eléctricas, en el cálculo, que a mí me sorprende, porque el otro día escuchaba una persona que decía este efecto dominó, que es como, bueno, doble inflación en la energía, empieza a impactar en la UEF, empieza a impactar en los dividendos, sí, empieza a impactar en una serie de cosas importantes. Eso. Claro. A ver, cuando uno mira los datos de Chile, cuando uno mira, acá les mostré el crecimiento respecto del mundo, por ejemplo, que uno ve que en 2013 hay un cambio, 2014 en adelante. Luego uno mira, por ejemplo, hay otros indicadores que uno podría mirar el PIB per cápita relativo a Estados Unidos, por ejemplo. Veníamos cerrando la brecha de PIB per cápita contra los países desarrollados, ahí se produce un cambio de tendencia muy evidente. Entonces, lo que tenemos claridad es que en 2013-2014 pasó algo en Chile que cambió la dinámica de crecimiento económico. Yo no he visto estudios cuantitativos que respalden eso. Entonces, lo que a mí me pasa es que veo más bien un debate político respecto de cuáles son los factores detrás del quiebre, del punto de inflexión que tuvo la economía en 2013-2014. Y pienso lo mismo, o sea, digamos, todos fuimos testigos de esa reforma tributaria y el inicio de ese gobierno. Fue una reforma tributaria muy agresiva. Recordemos que la tasa de impuesto corporativo pasó de 20 a 27 con esa reforma. Y por lo tanto es un candidato a explicar el punto de inflexión de la economía, pero efectivamente los que no quieren aceptar esa visión plantean que puede haber tenido que ver con el cambio en el ciclo del precio de los commodities. Pero no tengo, ¿verdad?, una medición de cuánto afectó cada uno de esos dos elementos, y pienso que en el debate público eso tiene más bien una discusión más bien política. Probablemente los dos influyeron en algo, pero yo pienso que, y aquí voy a mostrar el sesgo de mi respuesta, los cambios tributarios tienen impactos mucho más amplios en la economía, ¿verdad?, que los ciclos en los precios de los commodities. Además, no fue un ajuste tan importante, fue transitorio, y lo que estamos viendo es un cambio más permanente en las condiciones de crecimiento de la economía, lo cual me hace sospechar de los cambios tributarios y otros cambios que se introdujeron al inicio de ese gobierno, pero pienso que puede ser un tema interesante de tesis de magíster, es cuantificar cuánto pesó cada uno de estos efectos. Sobre las tarifas eléctricas, bueno, dos cosas. Primero, venía escuchando a la ministra vocera en el auto, que dice que van a bajar las tarifas, ¿cierto?, el próximo año, durante el primer semestre, y se está discutiendo una ley corta para anticipar eso. Yo veo bien poco probable. En lo concreto, lo que yo pienso es que vamos a tener un efecto a la baja acotado, 1 o 2 décimas de menos inflación el próximo año, y lo que ya pasó, junto con subir las tarifas eléctricas, efectivamente tuvo algunos efectos de segunda vuelta por el impacto en la inflación y en otros precios que yo creo que ya quedaron adentro, digamos, que no hay forma de sacarlo ni de revertirlo, y por lo tanto es parte de las consecuencias de haber cometido el error que hoy día tiene tan enojados a los políticos, ¿verdad?, hasta el punto de tener una acusación constitucional contra el ministro Cardoso. Pero yo creo que sí, efectivamente hubo efectos de segunda vuelta cuando la inflación
aunque sea 1 o 2 décimas, acá no estamos hablando de grandes números, eso es lo que quería decir, que digamos, no, esto a mi juicio no cambia la dirección de la política monetaria, no cambia el cumplimiento del objetivo inflacionario para el próximo año, son efectos macroeconómicamente chicos, a mi juicio, políticamente, por cierto, muy importantes, y lo otro que quería decir es que estos efectos de segunda vuelta, UF y otros precios, es algo que ya es parte de nosotros, ¿verdad? Ya los pagamos y no hay forma, a mi juicio, de revertirlo. De nada. Por favor. Por acá. Mira, mi consulta es respecto a la tasa política monetaria que se mantuvo y si nuestro objetivo meta es de 3%, entre el 3 y el 4%, y estamos dentro del rango meta de inflación, ¿por qué Rosana Costa es tan hawkish y tiene la tasa de interés tan elevada y por tanto tiempo? Porque la pandemia, que ha tenido la tasa elevada, bueno, podría tener una justificación por el tema de los fondos de pensiones y todo lo demás, pero eso también trae un efecto de largo plazo, que por ejemplo, por la tasa política monetaria tan elevada, mantiene la industria de la construcción al borde de la quiebra, y eso hace que los costos de inmobiliario y los costos final, y genera una inflación de largo plazo en los arriendos de la clase media, en los costos que el arriendo o el pagar tus cuentas para vivir para clase media es el porcentaje más alto es el arriendo, y por tanto está generando una inflación de largo plazo a la fuerza, y a eso le suma que está inyectando capital, más interés como masa monetaria. ¿Por qué los economistas no consideran este efecto de largo plazo inflacionario que autogenera el Banco Central? ¿Y por qué no el rango meta, tú hablas de un rango hasta 4,5% y no 4%, que sería restrictivo igual? Porque nuestro objetivo está entre 3 y 4. Y por último, terminando el tema de la tasa política monetaria, la Fed va a bajar a 2 o 3% el próximo año, porque Trump la va a forzar con un nuevo presidente de la Fed. Sí. Y Felipe Salinas, creo que el economista jefe de la Larraín Vial, mencionaba que Rosana Costa le tiene un miedo muy grande al tipo de cambio. Entonces, ¿por qué? ¿No Javier Salinas, un amigo mío. Sí. Entonces, ¿por qué no se baja más la tasa si no se puede hacer una reforma, como ya se hizo al Banco Central, haciendo que la posibilidad de hacer QE, siendo que todos los países del mundo desarrollados van a empezar a bajar las tasas, producto que Estados Unidos las va a bajar el próximo año? Es súper interesante la pregunta. Yo tengo algunas diferencias con las premisas de tu pregunta, así que déjame decirte un par de cosas. Primero, la meta de inflación en Chile hace algún tiempo no es un rango, sino que es un número específico, es 3%. ¿Y por qué es importante eso? Porque la meta no es entre 2 y 4, no es entre 3 y 4, sino que es 3%. Y cuando uno mira la inflación en los últimos, llevamos entre 4 y 5 años en que la inflación ha estado por sobre la meta del Banco Central, que es 3%. Entonces cuando uno dice por qué el Banco Central no baja más la tasa, bueno, eso en parte porque la inflación está en 4 y la meta es 3. Si la meta fuera entre 3 y 4, bueno, la discusión sería un poco más en la línea de lo que tú dices, a mi juicio. Pero la evaluación hoy día del Banco Central es que no está cumpliendo con su meta de inflación, que es 3%. Y la evaluación es que cuando la inflación esté en la meta, que probablemente va a ser el próximo año, la tasa va a estar en el rango neutral. Eso es lo que dice el comunicado de ayer. Y el rango neutral, o sea, es aquel nivel de tasa de interés que no presiona ni al alza ni a la baja la inflación, es un rango entre 3,5% y 4,5%. Acá, a mi juicio, y esto también como profesor de estos temas, la credibilidad de la política monetaria es fundamental. Igual como hablábamos de política fiscal, si tú tienes un banco central que no logra llevar la inflación a la meta, lo que empieza a pasar con ese banco central es que pierde credibilidad. Y por lo tanto, lo que pienso que lo que está ocurriendo en el caso de Chile es que el Banco Central está tratando de ratificar su credibilidad con la meta de inflación de 3%. Por suerte no tiene las presiones políticas que tiene Estados Unidos, y por lo tanto está manteniendo la tasa en un nivel, aquí también hago una versión mía de tu pregunta, levemente contractivo porque la tasa está en 4,75
Y como decíamos, el rango de la tasa neutral está entre 3,5 y 4,5 y por lo tanto, a mi juicio, en mi opinión, la tasa hoy día no es particularmente restrictiva. Es levemente restrictiva considerando qué es lo que se necesita para llevar la inflación a la meta del 3%. Y como digo, entonces yo pienso que la tasa de política monetaria va a ir bajando en los próximos meses, pero yo no me haría expectativas de bajas muy significativas, considerando el rango de la tasa de política neutral, por un lado, y considerando, por otro lado, los riesgos que traté de insinuarle acá que puede tener al alza la economía doméstica el próximo año. O sea, como les digo, a mí no me extrañaría para nada que haya un recorte más y que la tasa se quede en 4,5. No es mi escenario base, pero es, yo creo, altamente probable que ocurra algo de ese estilo. Insisto, esto tiene que ver principalmente con que la meta de inflación es 3% y llevamos mucho tiempo con la inflación por sobre 3%. Hay una discusión que se podría tener, que no creo que vaya a ocurrir, pero que a nivel teórico, académico ocurre, que bueno, ¿por qué no cambiamos la meta de inflación entonces? Quizás tener una meta de inflación del 4%, ¿verdad?, nos permitiría tener tasas de interés más bajas. Creo que estamos lejos de eso y creo que el próximo paso en una historia larga de la política monetaria en Chile va a ser discutir bajar la meta de inflación a 2%, como tienen los países desarrollados. O sea, hemos ido moviéndonos en esa dirección en el tiempo y pienso que el banco hoy día está en esta tarea, ¿verdad?, principalmente por un tema de reputación y credibilidad que es muy importante para la efectividad de la política monetaria, ¿cierto? Y si la inflación se queda pegada, como mostré en un gráfico, en torno al 4%, el banco no está cumpliendo con su objetivo autoimpuesto, ¿verdad?, de una meta de inflación del 3%. Esa es mi visión sobre el tema. ¿Y los efectos de largo plazo, verdad? Mantenerla tanto tiempo tan alta? Claro, lo que pasa es que, como te digo, yo difiero de tus premisas, porque yo pienso que no es tan alta la tasa de política monetaria que tenemos hoy día. Estamos apenas 25 puntos bases por encima del techo del rango neutral. Y lo que creo es que lo más probable que ocurra es que la tasa siga bajando, ¿verdad?, en los próximos meses, y si uno confía, ¿verdad?, en los modelos del Banco Central, que yo lo hago, una tasa en esos rangos son razonables para una economía que crece al 2% y que tiene una inflación en torno al 3%. Entonces no veo esos riesgos que tú visualizas, la verdad. Muchas gracias. De nada. Germán, una última pregunta un poco más general y viendo el escenario también de las tendencias y los desafíos que se vienen para el 2026, creo que los últimos años hemos estado muy focalizados en la discusión interna, ¿verdad?, con un gobierno que ahora cambia y que probablemente ahora se viene un equipo más riguroso, puede ser, con gente con más experiencia. ¿Cómo ves ahora, viéndolo desde un plano internacional, cómo se ve con todo lo que está pasando en la región? Estamos viendo en Argentina con lo que pasó con Milei el domingo, en Bolivia también un gobierno de derecha, Perú, la guerra comercial al parecer ya empieza a avanzar un poco más en pie derecho, la guerra del Medio Oriente. ¿Cómo ven ustedes que puede afectar eso también al desarrollo del país, macroeconómicamente hablando? A ver, yo creo que siempre es muy bueno tener vecinos, sobre todo, que tienen un manejo fiscal responsable, que logran hacer crecer su economía. Yo creo que tener una Argentina fuerte es una economía que crece, ¿verdad? Es muy bueno para la economía chilena, para las empresas que están allá, pero también es un tremendo desafío, porque yo pienso que estos años nos hemos ido un poco quedando atrás. Milei ha sido muy activo en ir a buscar inversiones, ¿verdad?, en acelerar procesos de inversión, entonces estamos perdiendo terreno. Y yo pienso que mirando, digamos, de manera optimista el futuro, yo creo que un eventual gobierno que asuma el 2026 podría tomar parte de esos elementos y meterse a la carrera por atraer inversión, ¿verdad?, por generar condiciones más atractivas para la inversión extranjera. También un acercamiento con Estados Unidos, creo que es algo que también está pendiente. Y respecto, bueno, de que haya otros países de la región que también tienen gobiernos de centro derecha, como podría ser el caso de Chile, yo lo que veo es que hay en el mundo mucho voto en contra del gobierno actual, y por lo tanto significa que vamos a ir probablemente alternando entre gobiernos de izquierda y derecha. Me cuesta pensar que esto sea un cambio más bien permanente de ciclo político,
sino que más bien estamos en un ciclo en que algunos gobiernos de derecha, ¿verdad?, van a estar en la región y en otras partes del mundo, muy desafiados, por cierto, con mucha presión, periodos cortos de gobierno, por lo cual yo no me atrevería a decir que este es un cambio, como digo, de tendencia, sino que más bien le corresponde, ¿verdad?, cíclicamente a gobiernos de derecha administrar, y bueno, esto puede producir acercamiento entre países de la región, y hay una tremenda oportunidad de hacerlo bien, ¿verdad? Y obviamente los gobiernos van a tratar de reelegirse, pero lo que muestran, digamos, la historia de los últimos años es que es muy difícil que eso ocurra. Puede ser un ciclo positivo para las economías de la región, con más inversión, con más políticas pro mercado. Yo creo que eso puede ser algo positivo para los próximos años.